la instrumentación, la puesta en marcha de un vademecum de medicamentos esenciales, gratuitos del PAMI. Es una lista de 170 remedios, 170 principios activos que nosotros consideramos desde el PAMI que son los necesarios para cuidar la salud de nuestros afiliados, la población específica que son los adultos mayores. Lo real y lo concreto es que hoy podemos decir que se ha dispuesto a través de un decreto que va a ser aprobado la semana que viene, que haya un aumento para la jubilación mínima, para las asignaciones familiares y para la asignación universal por hijo del 13%. Este 13% se compone de un aumento de una suma fija de 1.500 pesos para todos los beneficios y adicionalmente un aumento del 2,3% adicional. Nos dispusimos desde el primer día a mejorar la situación de los que peor estaban. Y es lo que hicimos y es lo que seguimos haciendo. Mejorar la situación de los que peor estaban es atender, en este caso, la situación de los jubilados. Bueno, recién te lo decíamos, tenemos un equipazo esta noche en la mesa de PM para tratar de entender el anuncio que acaba de hacer el presidente de la Nación junto a los titulares de ANSES y PAMI. Silvia Stang está aquí con nosotros, la mujer que más sabe del tema sin lugar a duda. Bienvenida, Silvia. Gracias, Elia. Un placer tenerte aquí. Gaby Camaño, bienvenido, Gaby. Y Adrián Trócoli, que es abogado y especialista también en estos temas, que nos ha traído una información valiosísima para que ustedes estén atentos en casa y sepan. Depende de qué jubilación ganan, Adrián nos va a contar si realmente han ganado con este anuncio, han perdido y cuánto han perdido porcentualmente, y también vamos a hablar de esto en pesos, Adrián, ¿sí? Bueno, a ver, en primer lugar, Silvia, sí. El anuncio, ¿qué sería lo primero que dirías con respecto a este anuncio? Fue un poco confuso, ¿no? En primer lugar, Alejandro Banoli, el director ejecutivo de ANSES, habló de la jubilación mínima, básicamente, y dijo que iba a subir un 13%. A ese porcentaje se llega, en realidad, aplicando una fórmula que va a ser fórmula, digo, no como una fórmula estable, claro, sino por esta vez, por lo menos, va a ser un 2,3% sobre la jubilación actual, y a eso se le va a sumar 1.500 pesos. En el caso del haber mínimo, eso te lleva al monto a 15.891 pesos, que es un 12,9%, un 13%, como él dijo. Ahí estás haciendo el cálculo, perdón, de los 1.500 pesos más el 2,3. 2,3 más 1.500, porque él creo que se expresó así en la conferencia, pero en realidad tiene que ver acá el orden. No te da lo mismo si haces 1.500 y el 2,3 o si haces el 2,3 mira, más hasta ahí 1.500. mismo está la trampa, digo, porque es cierto que fue muy confuso. Y no te da igual. Muy confusa la información, y es cierto que no da igual, no da igual. En realidad después, bueno, en la ANSES explicaron un poco mejor, bueno, llamamos para entenderlo bien, y la cuenta hay que hacerla primero aplicando un 2,3% y después sumando 1.500 pesos. Y eso no es solamente para la jubilación mínima, sino para todas las jubilaciones y pensiones. O sea, y eso te da un 12,96, por eso se hablaba de este 13%. Ese 13% para la jubilación mínima. ¿Cuál es el efecto de aplicar este porcentaje igual para todos, que es muy chiquito el porcentaje 2,3, y sumarle un monto fijo? Bueno, que a medida que vos te vas acercando a las jubilaciones mayores, pasás por los de ingresos medios bajos, ingresos medios, hasta las que son un poco más altas, el incremento efectivo, medido como porcentaje de la jubilación, se va haciendo cada vez más pequeño. Más pequeño. Y llegás en la jubilación máxima que otorga la ANSES, que son 103.064 pesos, ahora valores de febrero, te da un 3,75%. ¿Un 3% de aumento? Sí, para esos casos de la jubilación máxima. Y la ley de movilidad, perdón, la ley de movilidad indicaba que en este momento tendrían que tener un aumento en marzo del 11,6%. 11,6% para todos los jubilados y pensionados, y también para pensiones no contributivas, para la UH y para la asignación por hijo.
que en ese caso el anuncio de Banoli fue que la UH y la asignación por hijo que cobran trabajadores formales e hijos de monotributistas, sí va a aumentar ese 13%. Ahora nos metemos con la UH, nos metemos con el tema asignaciones, también nos vamos a meter con el tema remedios, Vademecum, lo que anunció Luana Volnovich con respecto al PAMI, pero primero quiero tratar de terminar de entender este anuncio que se hizo como un anuncio, como algo positivo, y en definitiva para la mayoría del universo de jubilados no lo es. Adrián, tenés cifras interesantes con respecto a esto, para que recién Silvia nos contaba, el haber mínimo sube un 12,96%. Un 13 en números redondos. Un 13%, el haber mínimo. Me parece, lo primero que tenemos que separar es que si bien el 50% de los jubilados cobra, el 49%, la mitad de los jubilados, cobran el haber mínimo, esto es significativo para ese número de gente, pero si analizamos las personas que hicieron aportes y se jubilaron sin la moratoria, el porcentaje de los que aportaron y cobran la mínima son solo el 25%. Yo hago esta disquisición no por discriminar, pero sí creo que corresponde separar al que hizo el esfuerzo durante 30, 35, 47 años de aporte, porque son los más afectados de esta medida. El 75% de las personas que aportaron cobran menos del 13% y en comparación con el 11,56 van a perder. Y esos son los números. Pero es muy importante lo que estás diciendo. 75% de las personas que laburaron toda su vida hablando en castellano no van a cobrar lo que venía de arrastre de la fórmula anterior, y incluso los de la mínima ni siquiera recuperan la pérdida del año pasado. Entonces la noticia es fácil de venderla diciendo un 13% de aumento, pero atrás hay un numerito importante. O sea que el mensaje final es, si laburaste toda tu vida y aportaste toda tu vida, vas a ganar menos que si no lo hiciste. En definitiva, vas a tener un aumento menor. Un aumento porcentual menor. Claro. Porcentualmente es menos y el esfuerzo contributivo no se ve reflejado. De vuelta, esto, perdón, lo voy a decir una sola vez. Esta es un déjà vu que repetimos la historia por, creo que cuarta, quinta vez, ciclos en donde se vuelven a dar aumentos escalonados y menos a los que más aportaron. Y menos, se rompe la progresividad. Ya hay fallos en contra. Incluso hubo un fallo recientemente donde le dijo al gobierno que no hiciera, se anticipó y le dijo al gobierno que no hiciera esto prácticamente. Sí, en realidad, claro, era un fallo por otra cuestión. El jubilado estaba reclamando reajustes por otra cuestión, pero el juez hizo mención en su fallo a que había que esperar que la movilidad está suspendida, cuestionó pero eso. que no podía afectar derechos adquiridos que iban con el ese 11,6, digamos, que ya era prácticamente un derecho adquirido para los jubilados. La movilidad. Ahora no era un derecho adquirido. Es un derecho adquirido. Y perdón, yo no quiero ser agorero, pero esto ya sucedió, la Corte lo dijo 25 veces. No solo tenemos que hablar de derecho adquirido, sino en el caso del fallo de Salta lo que refiere es la no regresividad de los derechos. En buen romance pueden hacerse cosas para mejorar los derechos, pero no se puede quitar derechos, especialmente, dice la Corte Suprema, lo agrego, lo dice el año pasado, la Corte Suprema dijo, especialmente en periodos de emergencia hay que tener particular cuidado con los más afectados. Esto que se hizo ahora, que la verdad que era lo que esperábamos, quizás esperábamos un golpe un poco menor para los saberes más altos. Sí, más o menos, porque ya se hablaba de 4 y pico % que podía ser... 3,76 quedó. 3,6, o sea, no llega ni al 4% de lo que se preveía. Y además no llega al 4%. Hay que recordar que el presidente dijo ayer a la mañana, hace 3 meses, que venían con un atraso del 20%, todos los jubilados. La pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. Entonces, No, y acá también, ¿sabés qué? Para mí hay un planteo y un mensaje detrás de esto también, que es, si ganás más que la mínima, si sos jubilado ganás más que la mínima, no te mereces tanto. Y en realidad, si vos ganás más de la mínima es porque aportaste más de la mínima. Porque aportaste más durante muchos años, porque yo siempre trabajaste. hago esta cuenta. Parece ofensivo hoy hablar de haberes de 100.000 pesos porque hay una situación de emergencia y demás. Pero para poder ganar 100.000 pesos de jubilación en la Argentina hay que trabajar 44 años. Claro. Con el salario máximo. Si no, la fórmula de la ley de jubilaciones te da un haber menor. Entonces, si alguien que trabajó 43 años, 44, con un salario máximo, 160.000 pesos para redondear al día de hoy, y no me parece mal que se merezca el reconocimiento y la devolución de parte de todos los que estamos aportando. No, por me supuesto, parece porque aportó aparte. Me parece muy fuerte decirle, me parece es la cultura del no trabajo, es la cultura de
que conviene evadir antes Claro. que hacer un esfuerzo contributivo. Ahora, en este caso estamos hablando de las jubilaciones, vos hablabas recién, Me fui al mencionabas extremo, pero- una de 100.000 pesos, pero vayamos a la mitad de la tabla, ¿no? No tenemos por qué ir a la mitad. La persona de 20.000 Sí. pesos ya está perdiendo respecto a la fórmula Bueno, anterior. ¿cuánto pierde una persona que hoy gana 20.000 pesos de jubilación? Números muy cortos que estaban Sí. en Sí, una recién estaban en tabla. la pantalla. 1,6% Acá pierde... tenemos la tabla, Ahí perdón, tenemos. acá tenemos la tabla, sí. 1,6% es lo que pierde alguien que cobra 20.000 pesos. Lo subimos de 20, 30, 40, pero vamos hasta 50. Sí. En 50.000 pesos pierde el 5,6%. Y hicimos una última columna y al final. Esa es el la anualizado, diferencia digamos. de acá a Casi diciembre. anualizado, 9 ¿Es meses la sería. diferencia Es acá y diciembre? anualizado. No, 10 porque tenés marzo adentro, está bien, 10. Voy a ir ahí y vos lo vas a ir explicando, Adrián, yo voy a ir marcando lo que vos vas explicando, ¿no? Porque me parece que esta tabla explica absolutamente todo lo confuso que fue lo que acabamos de escuchar, la conferencia que acabamos de escuchar. Vamos A al ver, medio que tenés la mano ahí, Sí. la persona de 50.000 sí, pesos. la persona de 50.000 pesos, esta columna, exactamente. Sí, Esa. Hubiera ganado 11,56. Esto significa, respecto al aumento actual, una pérdida de 5,6 puntos. Y Acá. al final del año, la Sí. persona de 50 pierde 28.000 pesos. 28.170 pesos es lo que va a perder una persona que hoy cobra 50.000 pesos de jubilación, Esto es según lo que el acaban aguinaldo. de anunciar. Perdió el aguinaldo. Perdió el aguinaldo directamente. Entero, y un poquito Adrián, más. ¿querés venir? Vení, así me ayudás a ir explicando esto porque me parece que es muy interesante no solamente verlo desde lo porcentual, sino verlo también acá, esta columna en pesos que es interesante que hiciste. Esto no es más que una diferencia... con Vení un lo- pasito más atrás, Con lo así, que ahí está. tendría que haber cobrado alguien si hubieran respetado el aumento. Nada Bien. más. Y quiero repetir algo que decimos todo el tiempo. Sí. La movilidad no es otra cosa que mantener el poder adquisitivo de la prestación a lo largo del tiempo. Yo quiero, el día que me jubilé, Sí. poder comprar lo mismo, llenar el mismo changuito en el supermercado, de acá a los próximos 20 años que voy a cobrar Claro. la prestación. Sí. Lo que está diciendo esto es que la persona que hubiera debido mantener su haber, en el primer tramo, los 20.000 pesos, pierde 352 por mes. No parece tan grave. Bueno, está bien. Pero- no parece tan grave, pero igual no tiene... Está en rojo. Sí, pero está bien, está en rojo. Pero el que sigue va a 30.000 pesos, que claramente no es una jubilación de ricos. No, es más, quedémonos en los 30.000 pesos, porque la canasta de un jubilado es de 38.000 y pico. Entonces ¿no, vamos al Silvia? de 40 que está cerca. 38.000 y pico. Sí, Vamos con el la 40, perfecto. El de 40 pierde 2.200 pesos por mes. Con sin- lo que acaba, con lo que pasó hoy. lo que acaba de anunciar el presidente de Nación, 2.204 pesos por mes menos vas a cobrar si cobras una jubilación de 40.000 pesos. Si hubiesen mantenido la ley de movilidad, hubiesen cobrado 44.624 pesos. Y se quedan solo con 42.000. Digo solo 42.420. Sí. La diferencia es esa. Esto es un aumento no del 13% Sí. como en la punta de la tabla, sino del 6,1% y una pérdida de casi 5 puntos porcentuales. Al Listo. final del año, para redondearlo, nos quedamos en 20.000 pesos. Perdiste la 20.000 mitad pesos. del haber. Exactamente. Y de acá para abajo esto empeora. Cada vez peor. Cada vez es peor. Solamente entonces, hoy, con el anuncio, para dejarlo bien claro, que acabamos de escuchar, los que se ven beneficiados por 197 pesos, porque en realidad el beneficio, digo, si se hubiese mantenido la ley de movilidad, hubiesen ganado 197 pesos menos, según la tabla que vos estás indicando. Los únicos entonces beneficiados son los del haber mínimo de 14.068 pesos, que es esta columna que estamos viendo acá. Quiero dejar algo en claro. Sí. No puedo agregar nada, por eso me quedo callado. Los números son tan fuertes que esto no me parece una reparación. Claramente no cubre ni siquiera para la mínima Sí. la pérdida del año pasado, como decíamos recién, mucho menos el arrastre. Y doy un dato que en realidad no pusimos en la Sí. tabla, solo el haber máximo que fijó Cavallo en 1995, Sí. traído hasta hoy, debería ser de 170.000 pesos
peso más, peso menos, se va de la tabla. No quiero ni pensar cuánto perdió esa persona. Exacto, se va directamente de la tabla. Vamos nuevamente a sentarnos, Adrián, porque quiero saber si esto tiene que ver con este famoso achatamiento de la pirámide jubilatoria, Silvia, que mencionó en algún momento hasta el propio presidente de la Nación. Sí, el propio presidente y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, también, cuando había hecho su exposición en el Congreso, cuando fue a defender este punto que estaba contemplado en la ley de emergencia, que después se aprobó y que significó la suspensión de la aplicación de la fórmula de movilidad, él se había referido a la brecha que había entre los mayores y los menores ingresos dentro de las jubilaciones y a que se consideraba que esa brecha era demasiado elevada. Es hoy por hoy de 7,3 veces la diferencia entre la jubilación mínima y la máxima. Con este tipo de medidas, obviamente, eso se va a ir achicando. Y bueno, como vos bien decías hace un ratito, esas diferencias o esa conformación que tiene la pirámide de ingresos de los jubilados se explica en gran parte por la cantidad y el monto de los aportes que hicieron esas personas que cobran algo más. Y por otro lado, también, como decía Adrián, por el tema de la cantidad de personas que están dentro del haber mínimo que ingresaron por moratoria. La famosa moratoria, ¿cuántas personas fueron? 3 millones, algo más de 3 millones y medio de personas. Casi la mitad de la base prácticamente. 2 millones y medio más o menos, mitad y mitad. sin aportes significativos. Pero lo 2 millones y medio sin aportes significativos. Significativos es 2 años de aporte, no lo cuento. Claro. Pero lo significativo es, a lo que decía Silvia, es que lo que dijo Moroni dijo vamos a achatar la base. Claro. La base se achata para abajo. Para abajo, sí. Claro. Si vos mirás, la base se achata para abajo. Para abajo. Porque Moroni dijo una no es que le está comparación. subiendo significativamente a los de abajo, sino que le No, está al revés, bajando está significativamente a los de exacto, arriba. a los de arriba. Términos reales, siempre hablando en sí, términos reales. sí, por no supuesto. nominales. Sí. Es difícil explicar que más plata vale menos, pero este es el problema de la inflación. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como esto. Ahora, una pregunta que a mí no me terminó de quedar clara. Estos 1.500 pesos no son solamente por el mes de marzo. O sea, cada mes van a ser 1.500 pesos, un 2,3% de aumento, más los 1.500 pesos de suma fija. Se redetermina el haber y tu nuevo haber es eso. Y ya está, a partir de ahora te quedó fijo ese haber, no hay que sacar esa cuenta todos los meses. No volvamos más loca a la gente de lo que muchos funcionarios hoy colaboraron. Eso queda incorporado y eso va a ser lo que se cobre marzo, abril y mayo. Y en junio veremos, porque lo que dice la ley de movilidad, la ley de suspensión de movilidad en realidad es, primero, que la suspensión es por 180 días y segundo, que le faculta al Poder Ejecutivo a dar incrementos y esos incrementos tienen que ser trimestrales. O sea que en junio vamos a ver primero qué pasa con la suspensión, ¿no? Si realmente se termina y sale una nueva fórmula y si no, en todo caso, cuál es el nuevo incremento que se da. Bueno, porque en junio ya estaríamos en el día 181 de la suspensión, del descongelamiento ¿o no? Tenemos un problemita de redacción. Todos interpretamos que el día 181 es julio, pero esto empezó, lo pusieron en 180 días, empezó el 23 de diciembre. Igual el aumento de junio creo que va a venir por decreto, esto es un consenso y es más, los términos en los cuales se hizo este aumento fueron los dictados por la ley. No hay mucho margen para otra cosa. Bueno, y esto está dicho de palabra, pero recuerdo que el propio Moroni, cuando dio ese discurso, dijo que los 180 días eran un máximo, pero que ellos iban a estar trabajando para que cuanto antes exista una nueva fórmula de movilidad. Claro, para evitar más juicios, otra vez, ¿no? Es que en realidad, bueno, ya vas a tener. Sí, por eso, los juicios van a venir igual. Bueno, a ver, esto dicho con respecto a las jubilaciones. Claramente, en este anuncio pierden los jubilados, claramente. Ahora, ¿qué pasó con respecto a las asignaciones y a la UH? Bueno, ahí se anunció que van a tomar este porcentaje máximo de incrementos que tienen las jubilaciones, que es del 13%. Con lo cual, hoy la UH está en 2.746 pesos y pasaría a 3.101, casi 3.102 pesos en estos meses, también marzo, abril y mayo. Y la asignación por hijo, hay una escala progresiva ahí de acuerdo
acuerdo al nivel de ingresos de cada hogar, el máximo que se cobra también es esto, 3.102 pesos. Y luego, bueno, baja a medida que se incrementa el ingreso de la familia. Bien, a ver, otro... Sí, Adrián. Lo que no está claro es cómo se va a mover la escala de los salarios máximos sujetos a aporte, y esto determina esta escala, por lo tanto, tenemos que ver el decreto para ver todavía muchos problemas. Los que entraron en la reparación histórica no sabemos cómo se van a actualizar. Este esquema, no sé cómo decirlo, genera una ridiculez que una persona que inicia su trámite el 28 de febrero de este año para jubilarse va a cobrar menos que el que lo inicia el 1 de marzo. Estamos con estos detalles. ¿Cómo es? A ver, el que inicia el trámite en el mes de febrero va a cobrar menos que el que inicia el trámite un mes después. Perdón, yo ya dije que esto es desprolijo, ¿no? Sí. Empezamos por ahí. Bueno, uno de los efectos que tiene toquetear una fórmula y pagar desparejo es que no podés igualar después al nuevo jubilado. Entonces, dos personas que tienen exactamente la misma historia laboral, que trabajaron los dos 35 años, tienen la misma edad, pero uno fue un día antes al ANSES y el otro un día después. No estamos en bisiesto, ¿no? 28 de febrero estamos. Claro. Bueno, tenemos Sí, es bisiesto. Este año es bisiesto. Bueno, entonces entre el 29 de febrero y el 1 de marzo tenemos un día más de juego. La verdad que es ridículo, por supuesto, no es un consejo de iniciarlo en marzo, pero ¿Por qué ahora... no, Adrián? Perdón. No quiero decir esperen y demás, pero lo que quiero decir bueno, es... si yo voy a iniciar un trámite el 28 y mi amigo va a iniciarlo el 1 y el del 1 va a cobrar más y espero hasta el 1. Aparentemente. Y sí. Esto es lo que sucede. Claro. Esto en la medida que cobres un haber superior a los 20.000 pesos, que digamos que cualquiera que trabaja en términos generales cobra eso. Claro. Bueno, después otro de los anuncios que siempre interesan y mucho tiene que ver con los medicamentos, con el Vademecum. Este anuncio lo hizo la directora del PAMI, Luana Volnovich, porque sabemos la incidencia que tiene el gasto de la canasta a un jubilado los medicamentos. Allí dijo que, bueno, son 170 los medicamentos del Vademecum que serán gratuitos. Sí, ahora hay que ver exactamente cuáles son, ¿no? Porque todavía no estuvo presentado, por lo menos hasta donde sabemos cuál es la lista. Todavía no sabemos cuál es la lista. Por lo menos hasta este momento no. Ok, ellos están terminando de armar la lista, pero aseguran que serán 170. O sea que también tendremos que esperar para ver si ese anuncio es tan real o no como lo han hecho. Esto tiene que ver, no sé si recordás, con una promesa de campaña que había hecho Alberto Fernández, que había dicho que enseguida apenas asumiera iba a aumentar las jubilaciones. Creo que había hablado de un 20% en ese momento. Sí, porque de era las la pérdida jubilaciones. de poder adquisitivo para devolverle el poder adquisitivo perdido. Y que iba a dar los medicamentos gratuitos para los jubilados y pensionados. Claro. Ahora, el otro día decíamos, Gaby, cuando el mercado está contento, el pueblo, los jubilados no están contentos. Cuando los jubilados están contentos, el mercado no está contento, porque siempre esto tiene que ver con la balanza de gastos. Acá no está contento ninguno de los dos. Digamos. ¿Ninguno de los dos? No. Ni siquiera el mercado, ni siquiera el fondo, nadie. Dicen, bueno, van a gastar menos. Pero no, en realidad no necesariamente es menos gasto. De hecho, el ministro el otro día dijo que no iba a haber mejora en el resultado fiscal. En realidad lo que estás teniendo es una reorientación del gasto, más que nada. Digamos. En vez de gastarlo en jubilados, lo gastás en otro. Sí, o lo gastás en jubilados distintos, digamos. Le pagás más a la base, le pagás menos a la parte más alta de la pirámide, gastás más en AUH de lo que hubieras gastado, porque es el 11.6 contra el 13, gastás un poco más en asignaciones de lo que hubieras gastado, vas a gastar un poco más en medicamentos, entonces lo que le hubieras dado de una manera se lo vas a dar de otra, y parejo de nuevo. Hay más de reasignación que de ahorro, y de hecho bueno, vas a gastar más en subsidios porque tenés las tarifas congeladas. Entonces va a haber más de reasignación, cambio en la composición del gasto que de ahorro. De hecho, Guzmán dijo que la austeridad no era una buena receta en recesión y dijo claramente que no esperaran que en 2020 mejore el resultado fiscal primario. Ahora, tanto anuncio y nadie está contento. Entonces los jubilados no están contentos claramente, los mercados no están contentos. Al de la mínima no le moviste demasiado el amperímetro porque son 197 pesos, con lo cual no creo que esté contento tampoco. Nadie está contento. No está triste, pero tampoco es que está saliendo a festejar, digamos. Y sí es cierto que a los de la pirámide más arriba les generaste
un daño interesante, Claro. digamos. Con lo cual, sí, no sé, es una aritmética media rara, pero es ese ejercicio político de la política económica donde vos intentás beneficiar a los que considerás más que tienen que ver con tu núcleo, el núcleo de votantes, decís vos, directo, volvemos a la política. Y beneficiar, y también la manta corta, intentar maximizar los recursos con lo que contás, Claro. ¿no? Y dirigirnos a los que vos pensás que va a ser más efectivo. Ahora, a Adriana y a Silvia, ¿hay un camino entre lo posible y lo viable? ¿Por qué siempre, históricamente se le mete la mano en el bolsillo a los jubilados si en definitiva todos vamos a ser jubilados en algún momento? Y por un ¿Por lado qué? creo yo porque la discusión de fondo nunca se dio. Siempre es un parche sobre otro, una cuestión, bueno, ahora ni hablar, una suspensión directamente de una fórmula que a su vez se había reformado porque se había dictado una ley que había, bueno, Adrián me ayudará con esto, pero que había reclamado la Corte Suprema, además, porque habíamos empezado este siglo Claro. con una época de inflación y sin ajustes para muchos jubilados. No, pero la Justamente Corte fueron Suprema- varios años la donde Corte solo Suprema se... reclamó la fórmula por hacer justamente esto. Claro, digamos, por solo aumentar para que la no mínima. pase nunca Para que más no vuelva a esto. pasar esto. Para Sí. que esto no vuelva a suceder, se dio una respuesta en 2008, que fue el primer aumento en 2009. Yo te iba a patear el problema del gasto vos, pero ya que hablamos de la Corte, retomo. La Corte Badaro, hay un número sencillito, 1 millón de personas, 1 millón de jubilados hicieron juicio desde 2005 a 2012, que es el núcleo grueso, de los que se fueron a quejar, porque en 2002 estaban cobrando 1.000 pesos, Sí. en 2003 estaban cobrando 1.000 pesos, en 2004 estaban cobrando 1.000 pesos, en 2006 estaban cobrando 1.100. Y Porque dijeron, con este esto sistema discrecional no me alcanza. del Ejecutivo también estuvo desde el 2003 a 2006. 2002, 2002 a 2000, 2006. Desde 2002, desde cuando empezaron los aumentos que tardaron un desde poco. que Hasta salió la 2008. convertibilidad 2008. Actual de Kirchner, sí. hasta 2008 incluido, lo que pasa es que 2007 y 2008, que fueron por decreto, tuvieron una diferencia fundamental con esto, que fueron generales Sí. y en principio suficientes. Digo, los aumentos de 2007 y 2008 fueron bastante correctos. Lo que pasa es que fue el primer aumento, el 13% se dio en enero de 2007, fue la respuesta al primer fallo Badaro. La Corte le pidió que hiciera algo, le dieron un 13%, se olvidaron que había que dar un 88%, fue un detalle. Entonces, lo que pasó en ese momento fue distinto a esto en el sentido que solo se subieron las mínimas y apenas un poquito en general. Acá se mantuvieron las mínimas, por ya no se subieron. Y se bajaron Y al el resto resto se de los las bajó jubilaciones. a todas, algunas más, a otras menos. Entonces, yo no quiero... Estamos hablando de baja de jubilaciones. Sin lugar a Digo, dudas. porque En lo estamos términos hablando reales, y sí. es un escándalo en realidad. Lo que estamos hablando. Estamos hablando de Y la estamos baja con- de las y estamos jubilaciones con el cuero en un tan momento de grueso. crisis como este. Sí, es una barbaridad que yo no encuentro explicación. Creo, la verdad es que, perdón, no me corresponde por mi lugar, pero te voy a hacer una pregunta. ¿No hay otro lugar de donde sacar la plata? A ver, Claro. Una cuando muy buena uno pregunta pregunta. por Sí. qué los gobiernos toman este tipo de medidas, hay una cosa que Sí. en economía se llama inconsistencia temporal. Dice, a veces vos tenés que tomar, o sea, a veces lo mejor de todo lo que vos tenés disponible en el corto plazo es muy perjudicial a la larga, digamos, que este es un claro ejemplo. El gobierno sabe que tiene 60% del 60% Sí. del gasto es gasto social, que es previsional en su mayor parte, y luego digamos, las prestaciones sociales, Sí. la AUH, ese tipo de cosas. Y entiende que las jubilaciones mínimas y las prestaciones sociales no las puede tocar, entonces la ligan los otros para hablar. Por eso decía, es la economía política, pero en realidad no está haciendo un ajuste fiscal, está reasignando gasto. Pero la liga alguien que gana 20.000 o 30.000 Bueno, pesos claro. por mes. Los que hoy jubilados, por pero hoy- históricamente es el gasto, aún a pesar de los juicios, como los juicios tardan, yo creo que van a tardar menos ahora porque hay muchísima jurisprudencia, digamos, pero bueno, igual tardan. En el corto plazo es lo que siempre tenés más a mano y es lo que siempre la termina ligando. Aparte, los jubilados no son la mayor parte del padrón por la estructura poblacional que tenemos. Entonces, Acá hay dos cuestiones Sí. que creo que está bueno aclarar. es un tema de política, de la economía política. Me hicieron pensar los dos con A algo. ver. Primero, esto no es una suspensión de la ley de movilidad. Una suspensión significa la suspendo por un ratito y después recupero, restituyo, Claro. reacomodo, No, va a haber un cambio. veo. Esto Se supone no que va a es haber una un cambio de suspensión. fórmula. Esto es una quita. Esto es una baja de algunas jubilaciones. Punto. Directamente. Eufemismos. En términos reales, sí.
a tal Bueno, del está partido. bueno que seas claro en esto, porque si no uno piensa, bueno, no, y en algún momento después vamos a recuperar. No, esto es una quita De directamente. la mitad sería de la mitad de las jubilaciones, porque la verdad. Es De la mitad de las jubilaciones generales le sacan algo. A algunos le sacan el 7, a otros le sacan el 8. Esto probablemente, digo, lo doy como un hecho, de acá a junio se vuelva a repetir, tengan una pérdida de 10, 15%. Contra lo que le hubiera Pará. correspondido. Y me quedé con algo que vos dijiste hace un rato, Adrián. Venían con una pérdida del 20. Más el atraso. Claro. Venían con ese atraso y ahora van a tener una pérdida del 10-15%. acá. Con lo cual estamos casi en un 40. Estamos en un 40% de atraso. Sí. Mira, En un país con un 40%, 53% de inflación. Numerito. Y 40% es lo que habían acumulado muchos jubilados al momento de dictarse el 44. fallo Badaro. Entre 2002 Mirá. y 2006, muchos cientos de miles de jubilados habían acumulado esa pérdida de poder adquisitivo. Somos como el día de la marmota. Repetimos la historia. Repetimos todo Esto es lo el que me hiciste tiempo la acordar vos. historia. Lo que decías vos, en realidad, esto es un préstamo, perdón por la palabra, que se le pide a los jubilados para pagar deuda, para pagar, o para reasignar a En los realidad mínimos. te lo diría que es quieras. una transferencia. Es como cuando decís es una pelea de pobres contra pobres. Bueno, es una transferencia entre los jubilados de arriba de la pirámide con los jubilados de abajo y las Yo me prestaciones refiero, sociales. a préstamos está pura y bien. exclusivamente porque se le va a pagar a estos jubilados después de un juicio, mal, tarde y a una tasa de interés. Algunos. Y algunos. Porque si hay algo que no tiene tiempo, si hay algo que no tiene jubilado es tiempo. Y no siempre tienen ganas. No, está bien. Esto es. No tienen, no se trata de ganas, se trata de alguien que los ayude también para llevar esto adelante. Es tiempo, es un gasto, es mucho más que solamente Yo ganas. cuento es una desde la maldad. experiencia personal, es también una angustia. Claro. Digo, es un esfuerzo para la gente enfrentar. Yo 1000 veces he escuchado, y creo que el número anda por ahí, que me digan, yo nunca hice un juicio en mi vida, no tengo otra opción, es una carga emocional para la gente, algunos no lo hacen. Pero Claro. lo llamativo es, para poner un poco en perspectiva, el gobierno no es que no podía cambiar la fórmula, el gobierno podía cambiar la fórmula, pero tenía que dictar una fórmula nueva y lo que no podía es ser asimétrico, digamos. Entonces, o sea, y en los primeros 6 meses ya estaban prácticamente definidos, sobre todo el primer trimestre, digamos, el número ya estaba puesto, ahí ya había un derecho adquirido. Entonces, esos eran los limitantes que tenía el gobierno, digamos. No es que no podía hacer un ajuste en el gasto previsional, pero tenía los primeros 6 meses casi definidos, ya está, con eso no y tenía que ser simétrico. Vos cambiás la fórmula, pero igual para todos. Claro, No podés hacer claro. a unos. Y lo que hizo justamente es eso, cambió distinto, le dio a unos una cosa y a otros Y a otra, que era otros. que lo que la Corte en sus fallos dijo no se puede hacer. Claro. Adrián, hay mucha gente pidiendo que reiteremos en cada uno de los casos cuánto dejan de ganar, cuál es la quita que van a tener, porque es la palabra que vos usaste sin eufemismos, que me parece muy bien. Así que te voy a pedir que ahora repitamos la tabla que vimos hace un ratito. Ahora ¿Dale? ponemos la tabla, pero la regla clara es muy sencilla. Pierden medio haber o un poco más o un poco menos. Vamos a hacer una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí que ya venimos con más.